Grupo Lega Cantabria va con todo en este mercado y hoy analizamos el proyecto completo en mi canal. Vamos a ello. Hola, soy Adrián y hoy en un nuevo vídeo de mi canal vamos a estar hablando del proyecto de Cantabria, como ya se ha mencionado en la intro, y de cómo se va a gestar este proyecto, las ambiciones y cómo quedaría la plantilla, además de mis apuestas para completar esa plantilla. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando de cómo se ha gestado este proyecto y cómo se ha presentado de manera oficial a la afición y a los medios. Bueno, empezamos el 1 de julio, donde se presenta de manera oficial el proyecto en el ayuntamiento. Lo presentan el alcalde, el director deportivo David Mangas y el presidente Ulises Corona. Se empieza el anunciamiento de este proyecto anunciando una pista de juego nueva, donde el alcalde de Torrelavega anuncia un incremento en el pabellón Vicente Trueba, y que el objetivo es que para la temporada 2026-2027 se estrene un parqué completamente nuevo para el disfrute de tanto los jugadores como los aficionados. Luego se habla del objetivo deportivo, que en este caso sería clasificarse por primera vez a los playoffs de ascenso a ACB. Esto sería algo novedoso en la historia del club, ya que sería la primera vez en su historia que se clasificarían, y la dirección deportiva y la directiva apuesta por este objetivo el 1 de julio. Luego veremos cómo a lo mejor cambian sus ambiciones con respecto al 1 al 10 de julio. Luego, el sueño del ACB. El presidente Ulises Corona mencionó el sueño de un objetivo de ascender a ACB más a medio plazo que a largo plazo. O sea, apuestan por un objetivo, como no mencionan los años, por un objetivo a 3-5 años de que el club esté disputando la máxima competición española. Entonces, un proyecto ambicioso que requiere de una inversión que mencionan al final de la entrevista, que se dispone a aumentar el presupuesto y que jugadores que antes eran incomprensibles que pudieran venir a Cantabria, en el caso de Wintering, en el anuncio de Wintering hace unas pocas semanas, 2 o 3 semanas, hace años o el mismo año pasado, era impensable que estos jugadores de calibre de Wintering vinieran a Cantabria. Y bueno, 9 días después, el 10 de julio, el presidente Ulises Corona da una entrevista a Radio Estudio con motivo de la presentación de la campaña de abonados. En esa entrevista da un bombazo sobre la campaña presupuestaria para la siguiente temporada. En esta campaña destapó cartas financieras donde anunció que el club va a apostar por un presupuesto que ronda hasta casi los 2 millones de euros o incluso más, ronda los 2 millones de euros. Estamos hablando de uno de los mayores presupuestos de primera FEP en un equipo que en las últimas temporadas, por ejemplo en la pasada, no se dificultó al salvarse, pero tampoco ha estado peleando por el playoff de ascenso. Entonces estamos hablando de un equipo que entra entre los 5 o 6 mayores presupuestos. Bueno, vamos a mencionar un poco cómo está el tema presupuestos. El primero sería sin ninguna duda Gran Canaria. El segundo, yo creo que es Estudiantes. Esto bajo mi opinión de cómo están los presupuestos, sin ningún tipo de información, pero más o menos por cómo se están estructurando las plantillas, cómo quedaría. Para mí, primero Gran Canaria, segundo Estudiantes, tercero Granada, cuarto Palencia y quinto yo creo que entraría ahí Cantabria. Y no sé si a lo mejor incluso por delante de Palencia. Bueno, no, por delante de Palencia no. Pero está top 5 mayores presupuestos de la liga. Y luego entraría Alicante, que yo creo que estaría también rondando entre los 1,5 y 2 millones de euros. Estamos hablando de uno de los mayores presupuestos de la categoría y que hace años era impensable que Cantabria tuviera este presupuesto. Entonces estamos hablando de una inversión en el baloncesto por parte de tanto el alcalde como de la ciudad en el baloncesto. O sea, quieren fomentar el baloncesto en la ciudad y que sea uno de los deportes rey. Luego, esto supondría un crecimiento de hasta el 60% del presupuesto. Una barbaridad. Y bueno, el objetivo, por este caso, Ulises Corona menciona el objetivo sube de categoría. Ya no estamos hablando solo de entrar en los playoffs de ascenso, sino de convertir el objetivo de playoffs de ascenso a Final Four. El objetivo para la próxima temporada está fijado, Final Four. No es entrar ya solo en los playoffs, sino Final Four. O sea, van a diseñar un equipo que esté entre los 4 mejores de la categoría. El objetivo es estar de ser uno de los equipos entre los 4 mejores de la categoría.
Entonces sería disputar, sería, sí, al final si eres top 5 presupuestos de la categoría, pues estar ahí entre los Granada, Canarias, Estudiantes, Palencia, Alicante, Menorca, Fuenlabrada, estar entre esos equipos, moverse ahí. Pues esto eleva, si no más, las expectativas que hay que tener el año que viene con Cantabria y el nuevo proyecto que se está gestando en el baloncesto cántabro, cómo quieren fomentar el baloncesto en la ciudad. Y ahora ya sí, vamos con la plantilla. ¿Cómo se va a gestar esta plantilla para conseguir tal reto y tal ambición que se tiene por parte del presidente? Bueno, empezamos por los bases. Alec Winterin y Germán Martínez son los oficializados por el club. Y luego estaría Guillem Ferrando, que se ha rumoreado lo sacó encestando hace no más de 5 días, lo sacó encestando el rumor de que Guillem Ferrando estaría muy cerca de unirse a Grupalea Cantabria. Vale, estaríamos hablando de que se unen Alec Winterin y Guillem Ferrando, dos bases que compartieron equipo ya en la 23-24 con Movistar Estudiantes. Movistar Estudiantes, uno de los favoritos al ascenso esa temporada, la anterior, bueno, la pasada también y esta otra vez. Pues estamos hablando de dos bases de categoría ascenso. Bueno, empezamos hablando por Alec Winterin. La temporada pasada 11,5 puntos, 3,2 rebotes y 2,6 asistencias en Super Agropal Palencia. Cabe hablar de Alec Winterin, base con primer paso eléctrico que rompe defensas para atacar el aro, para distribuir el balón. Su lectura de bloque directo es sensacional para conseguir ventajas para él o para sus compañeros. Sí, es verdad que le cuesta un poco, le ha costado en la categoría un poco, sobre todo la temporada pasada, a lo mejor encajar regularidad durante los partidos, porque puede tener momentos de que entra en trance, pero momentos que a lo mejor incluso puede desaparecer. Pero un base súper completo y de los mejores uno en la categoría. Sí es verdad que puede sufrir atrás por su falta de estatura, al final mide 1,80, le puede convertir en un foco defensivo, pero sí es verdad que utiliza muy bien las manos también para meter presión y poder robar balones. Entonces, estamos ante uno de los mejores bases de la categoría que compartirá su posición con Germán Martínez, 1,89, 9 puntos, 4,3 rebotes, 1,5 asistencias la temporada pasada en Cantabria, renovación de uno de los cupos de mucha categoría de Cantabria. La temporada pasada la disputó muy bien y es un especialista defensivo en la posición de base y que la temporada pasada ofreció muchas fiabilidades del tiro. Al final, cuando recibe liberado, Germán es un ejecutor y también puede distribuir. Sí es verdad que le cuesta un poco esas canastas, crear juego para él mismo. Si le presionan, por ejemplo, un especialista defensivo, ya estamos hablando de Mannings, no sé, gente que le pueda apretar en defensa, le cuesta un poco como salir de esos 2 contra 1. Es verdad que le cuesta un poco, pero al final ofrece muchas habilidades del tiro, puede llegar a jugar de 2, puede compartir base, puede compartir puesto con Winterin o en el caso de que llegue Guillem Ferrando, y pues un base de complemento, cupo. Y luego estamos con Guillem Ferrando, que llegaría de vuelta a la categoría tras su paso por Estudiantes de Girona. En su paso por Estudiantes promedió 6,9 puntos, 2 rebotes y 2,9 asistencias. Compartió equipo con Winterin y bueno, pues un jugador que la temporada pasada estuvo en Girona, las temporadas pasadas estuvo en Girona, de la cantera de Valencia, aporta calidad, gran ritmo de juego. Al final un desatascador, cuando Winterin no esté rindiendo de mejor en su mejor momento o tenga esas fases de partido, entra Ferrando, que te puede cumplir de maravilla y que eleva, si no más, el techo del equipo. Al final, gran capacidad para anotar tras bote y puede actuar como 2 en momentos puntuales. Puede compartir posición con Winterin y no es de extrañar que en algún momento de partido o en algún final de partido apretado estén jugando tanto Winterin como Guillem Ferrando, si es que los dos están teniendo un gran partido. Vamos con la posición de 2 ya totalmente confirmada, renovación de Mija Lapornik y fichaje de KJ Jenkins desde Estados Unidos. Vamos a empezar hablando de Mija.
13,3 puntos, 2,7 rebotes y 1,8 asistencias en Cantabria. Al final, un veterano, conocedor de la categoría, su precisión desde el triple a través de bloqueos indirectos, pues la temporada pasada fue sensacional, fue un aire fresco para el Cantabria, fue ese jugador que necesitaban para consolidar la salvación y establecerse, para no sufrir de manera directa en el descenso la temporada pasada. Y pues estamos hablando de unos jugadores que ya ascendió con Burgos y un tirador que te anota pues de todos lados, también puede penetrar desde el amague y entrar. Y sí es verdad que en las últimas temporadas, la última temporada la que ha tenido un poco esa explosividad física, ya no tiene esa explosividad que tenía mejor antes y sufre un poco con escoltas en defensa, un poco con escoltas más móviles, como en el caso de KJ Jenkins, temporada pasada en Boras Basket Suecia, 16 puntos, 2,8 asistencias y 3 rebotes. Viene desde la primera división sueca, de ser uno de los máximos anotadores de su equipo, anotador, explosivo, capaz de dinamitar partidos. Al final es la definición de anotador. Puede jugar también de uno. Al final vemos que estas 5 posiciones, salvo a lo mejor Michal Apornik y Winterin, son jugadores muy versátiles que pueden jugar en varias posiciones. Y al final KJ Jenkins es un jugador que tiene un gran tiro, un rango de tiro enorme, tiene un tiro sensacional, y su selección de lanzamientos sí es verdad que en la última temporada ha sido un poco inconsistente y que los porcentajes por ello han bajado, pero cuando llega este equipo, por ejemplo Cantabria, y no tenga la misma importancia que tuvo por ejemplo en Suecia y tenga que compartir más el balón y no sea todo el juego focalizado a él, yo creo que su ritmo y su número de lanzamientos bajará. Bueno, vamos con los aleros, que aquí están confirmados por el club Rodrigo Seane y Diego Alderete, y yo os traigo una apuesta mía para complementar la plantilla que creo que le falta. A mí se me queda un poco cojo la posición de alero si quieres competir por ese top 5 de la categoría o por entrar en Final Four, se me queda un poco cojo en la posición de alero. Por eso yo os traigo aquí el nombre de Calvin Hermanson, ex Oviedo la temporada pasada, se ha confirmado su salida ya, y yo creo que sería justo eso lo que necesita el Cantabria, porque al final Rodrigo Seane y Diego Alderete son dos perfiles muy parecidos, nivel físico, gran nivel defensivo los dos, y al final Calvin Hermanson es ese jugador que te aporta desde el tiro, desde el exterior, a cosas que no tienen por ejemplo Seane y Alderete. Bueno, vamos a empezar hablando de Rodrigo Seane. 2.05 podría llegar a jugar hasta la pivot. Estamos viendo que en Cantabria pues son posiciones muy versátiles que pueden llegar a jugar en dos posiciones, incluso 3 posiciones. Hay gente que puede jugar, por ejemplo Mija puede llegar es un 2 más definido, pero podría llegar incluso a jugar de 3. Y bueno, 6,1 puntos, 3,3 rebotes y 0,1 asistencias en Tizona la pasada temporada. Seane, pues despliegue físico brutal, uno de los mejores, ha incrementado su nivel físico al paso de los años en la categoría, corre muy bien, carga el rebote en ambos lados de la pista muy bien, es un especialista del rebote ofensivo, se lanza muy bien a por él. Y sí es verdad que lo que le ha fallado en los últimos años ha sido el tiro exterior, no ha sido muy consistente en el tiro exterior, pero bueno, en el momento que sea capaz de mejorar eso, será un jugador que no debería estar en esta categoría por su nivel físico. De hecho está cedido por un equipo ACB aquí en primera FEP en Cantabria, al igual que estuvo el año pasado en Tizona. Y luego vamos con Diego Alderete, 1,98, 3,3 puntos, 4,2 rebotes y 0,8 asistencias. Alero muy parecido a Seane, una intuición excelsa para el rebote, dureza impropia para la posición de alero, y también se va a jugar muy bien de espaldas al aro, pero es verdad que le falta ese ritmo, ese tiro exterior también, al igual que Rodrigo, para establecerse como un gran alero. Pero yo creo que esta temporada puede tener ese margen de progresión que tuvo la temporada pasada, pues esta temporada también lo podría llegar a tener. Y luego vamos con Calvin Hermanson, 1,98, 52% de este tipo de temporada pasada en playoffs. Es verdad que en temporada regular estuvo un poco, hay partes que estuvo muy inacertado, y que no tuvo ese gran momento de explosión. A lo mejor tuvo algunos partidos
es entrar en trance de meter varios triples, pero no fue hasta playoffs donde ahí sacó su verdadero talento desde el triple. Siempre, al final 8,1 puntos, no fue una mala temporada de Germans en la categoría, al revés, fue una buena temporada, pero sí es verdad que en momentos tuvo esa acertada desde el triple. Para mí uno de los mejores tiradores a pies parados y solos de la categoría. Al final si estás solo te lo va a meter, cosa que en este Cantabria es necesario porque Wintering te abre la pista, KJ Jenkins te abre la pista, Ferrando también te puede abrir la pista. Al final se quedan esas esquinas, ese 45 abierto donde Hermansson está ahí para poder tirar y meterlos, porque al final es un tirador muy fiable a pies parados y solo. Y bueno, vamos con la posición de la pivots, donde hay una apuesta por parte del club, Danilo Stojic, y otra confirmación del club, Samu Rodríguez, que viene a hacer una temporada muy buena la pasada. Danilo Stojic, 13,4 puntos, 5,8 rebotes y 2,5 asistencias en Hungría, en la primera división húngara en DEAC. 2,05 a la pivot físico, interior de, vamos a decir, esa vieja escuela, que destaca por su gran visión dentro del poste, pasa muy bien. Entonces, yo creo que con las apuestas que yo voy a traer el 5, que no son confirmadas del club, Danilo Stojic encajaría muy bien y se podrían complementar entre ambos interiores. Solidez reboteadora, dureza en los contactos, juego muy solvente de espaldas al aro. Y el gran problema que tiene es el abrir la pista, le cuesta abrir la pista, pero se soluciona con Samu Rodríguez. También a la pivot 7 puntos, 3,3 rebotes y 2,4 asistencia la temporada pasada. A la pivot tirador, se mueve muy bien por el exterior, por el 6,75, y sí es verdad que sufre en el cuerpo a cuerpo, le falta un poco de físico para la categoría, y contra cuadros, por ejemplo, en el caso de Danilo Stojic, ambos no sufre contra cuadros como el estilo de Danilo, pero en la temporada pasada estuvo en grandes porcentajes desde el tiro de 3 y mejoró mucho. Y bueno, pues esta dupla de 4 se me parece sensacional. Al final Danilo Stojic, una apuesta pero que ya confirmada en la primera división húngara y que pues puede hacerlo muy bien en la categoría. Y luego vamos con los pivots. Yo tengo dos apuestas. Lotanen Nwokbo, que ya os lo traje en la reconstrucción de Fuenlabrada, que la tenéis por aquí, pues si os queréis pasar a verla. Es que a mí me encaja de lujo. Si no llega a Fuenlabrada, que todo parece un poco complicado por esos temas de impagos, a mí me encajaría perfecto en Cantabria. Me encajaría perfecto, porque al final, si tiene presupuesto de Cantabria, al final se hace con uno de los mejores 5 de la categoría. Porque al final en Nwokbo, no, la temporada de Estudiantes no fue la mejor, pero la temporada que tuvo en Fuenlabrada la podría volver a repetir en un conjunto como Cantabria, que al final podría ser un Fuenlabrada de la 24-25. Está haciendo una plantilla muy parecida a esa. Y al final la temporada pasada en Estudiantes 9,5 puntos, 3,6 rebotes y 0,6 asistencias, no fue la mejor. En Final Four estuvo un pelín mejor, dejando, más que en Final Four, en los playoffs, dejando muestras de su talento. La antetemporada también ha tenido muchos partidos de irse a más de 20 puntos, pero sí es verdad que le costó un poco más comparado con la temporada que tuvo en Fuenlabrada. Y bueno, la segunda apuesta en el pivot sería Yu Yahao, el pivot chino que trajo la temporada pasada desde Bilbao Basket cedido, y que fue totalmente de menos a más. Para ser unos jugadores más queridos por la afición cántabra. 9,4 puntos, 5,1 rebotes y una asistencia la temporada pasada. Y pues eso es lo que he dicho antes, gran evolución que ha tenido a lo largo de la temporada, y pues al final se convirtió en una de las piezas claves del proyecto y unas piezas sólidas que te daba rendimiento sí, partido también, teniendo grandes partidos, siendo MVP de la jornada también, que llegó a ser. Y pues no sé si se podrían dar ambas, a lo mejor buscar un pivot más de menos calibre, pero es que ambas opciones para mí serían, al final Yuya Hao podría convertirse en el mejor pívot de la categoría, yo creo. Top 20 y al final mejorando. Mejoró también en el tiro, no tanto de 3, sino más de media distancia, mejorando mucho durante la temporada, mejorando muchos movimientos en el poste, creando oportunidades más para él, para los compañeros también. Yo creo que de darse la continuidad de Yu, pues estaríamos hablando de, si sigue este margen de progresión que está teniendo, de uno de los mejores pibos de la categoría, si no decir el mejor. Y bueno, la incorporación de Nwokbo pues dependerá también de cómo quiera el club, si quiere el club otra apuesta más,
o confía en Yu como pivot titular, digamos. Entonces se le queda una plantilla a Cantabria, vamos, yo creo que 100% para top 5 y vamos, ya lo confirmado ya deja las ambiciones de la plantilla muy altas, pero con los ejemplos que estoy poniendo yo de Calvin Hermanson y en Wopo de subir del nivel de la plantilla, bueno, y Yu también, que no está confirmado, pues yo creo que dejaría la plantilla, sinceramente, top 5, incluso top 4 de primera FEP, que puede estar ahí compitiendo durante la temporada regular en los puestos altos de la liga. Y bueno, con esta plantilla debería también estar compitiendo. Conjunto que seguirá entrenando Lola Encinas tras la temporada pasada. Y que bueno, que espero que os guste el vídeo, espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Si te ha gustado, darle like, suscribiros, bueno, y todas esas cosas. Chao.